Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Miren, vi un post en mi LinkedIn. Sigo a mucha gente que hace estas cosas porque hay una comunidad de software, de AI y de ciencia de datos a la que sigo. Y este post mostraba un layer de programación que está sobre una cámara de seguridad en una cafetería. Y ese layer de programación está tomando en cuenta en verde a los comensales y en azul a los trabajadores, que son trabajadoras en este caso, y entonces lo que está haciendo es que le dice al administrador o administradora de la cafetería cuánto tiempo lleva en el lugar cada uno de los comensales para que pueda hacer cierto uso de la información, y no sé si lo que hace es después generar un log basado en las caras y además generar un ID. Eso es una buena práctica hasta que se convierte en una práctica abusiva y destructiva de los comensales y del prestigio del lugar, cuando se vuelven gente grosera y además empiezan a tomar... bueno, luego les voy a decir qué es lo que hacen y cómo es que pueden evitar esas prácticas de destrucción del prestigio y además de el entorno armonioso y cooperativo de un café. Y luego del otro lado también está la administración de los recursos en el café. Entonces tenemos que Elena ha servido 10 copas, 10 tazas, Vika 10, Ana 20 y Olga 3. Entonces podemos saber que Olga acaba de llegar y que Ana ya está a punto de terminar su turno. Y además vemos cómo el layer de programación de inteligencia artificial va siguiendo las tazas que llevan en las manos con los rayoncitos esos que tienen ahí. Hace una trayectoria para que se vea qué es lo que hacen y lo va iluminando de un color distinto para que se sepa quién es la más productiva, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa aquí es que esto puede ser una herramienta de administración, pero también se puede convertir en una herramienta de control y tiranía, porque si la gente que ve esto y lo utiliza mal y además para extender y además multiplicar su poder y además su crueldad, pues entonces la gente ya no va a ir, y además si va, luego van a decir cosas horribles de su lugar. Entonces lo que usted debe de entender es que hay que hacer una optimización. La optimización es conocer cuál es el flujo máximo, es decir, hacer un modelo de Poisson, y además tomar en cuenta qué es todo lo que está pasando ahí, y además entender su software, porque si tiene una buena interfaz y además le explican muy bien qué es lo que puede sacar de su software y cómo son los KPIs que genera y que además calcula. Lo que tiene que hacer es pues utilizarlos de una buena manera, pero para eso necesita asesoría y también necesita entender que la máxima de un café es ser un lugar donde uno puede pasar tiempo con sus amigos, puede trabajar, puede hablar, es decir, que todo el mundo puede hablar y escuchar lo que dicen los demás, pero también lo que puede hacer es quedarse un tiempo largo, o quizás en algún momento algunos cafés deberían aceptar que gente que está escondiéndose de la lluvia podría esconderse en el café si no hay nadie, porque esas son cosas que van generando una imagen de calor comunitario alrededor de un café, y no una imagen de que en el estacionamiento te odian porque te estacionas 2 minutos porque vas a comprar algo y entonces quieren que se quede toda la gente, o además al revés. Entonces uno tiene que ir generando estrategias para que la gente no sea no empiece a generar una imagen de que en ese café la gente quiere ganar millones de dólares y no quiere que nadie se quede más de 15 minutos para que todo el mundo gaste, porque entonces lo que pasa es que ya no te generas una comunidad, ya no hay caras que conoces, y de repente te empiezan a hacer maldades y empiezan a aventarte cosas al aparador, o empiezan a decir cosas horribles de ti.
Y también uno debe de ser lo suficientemente humano para que Elena, Vika, Ana y Olga se comporten de una manera amable, que siempre tengan una sonrisa y además que no seas tan tiránico con los tiempos y además con las metas, porque además, ¿cuál meta puede tener alguien que siempre está ocupado? Ellas no pueden vender más que con su sonrisa y su actitud. Entonces, si la sonrisa y la actitud de Elena, Vika, Ana y Olga son fuera de lo común y además siempre son amables, serviciales y no solamente están hablando mal de los comensales o los quieren correr porque no les gusta al administrador o administradora y además luego empiezan a hacer cosas como para correr al que tiene 1 hora 15 minutos, pero lo que pasa es que es un comensal que llega todos los días y que además gasta mucho dinero, entonces pues a él se le deja. Y además tampoco puedes tomar una decisión de la primera vez que llega alguien y quizás la primera vez que llega alguien le tienes que dejar en paz absolutamente y dejarle venir 2 o 3 veces, porque si empieza a venir con asiduidad lo que quieres es hacerlo leal. Entonces si la gente se empieza a volver leal, también luego tienes que empezar a ver qué es lo que pasa alrededor de esa lealtad y a lo mejor lo que quieres es que venga porque viene otra gente y le gusta ver a ese tipo de comensal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si empiezas a jugar y a ser cruel con eso, luego se te va a regresar porque la gente va a empezar a hablar mal de ti, aunque no sepa lo que esté pasando en tu lugar. Entonces, el software es lo que haces con él, porque el software te da poder y además también te da posibilidades. Las posibilidades solo se realizan mediante la mente y la intención de quien lo utiliza. No es magia y además también hace falta tener inteligencia y un poquito de comprensión del negocio. El negocio del café es uno donde la gente quiere estar bien porque le gusta que el café huela bien, que la gente sea amable, que no haga mucho calor, que no haga mucho frío y que además se pueda utilizar las premisas de una forma amable y además que la comunidad que siempre va y que además ya conoce y que es de confianza pueda llegar, ya les digo, si hay lluvia, porque a lo mejor algunos van caminando y les agarra la lluvia o les toma por sorpresa, o algunos quizás van manejando y necesitan ir al baño y les dejan ir al baño, aunque en México eso es una cosa que les hace enojar muchísimo, pero en países como Estados Unidos y en Europa, la gente tiene la obligación de abrir los servicios, como el baño, a toda la comunidad, porque si no lo hacen les podrían poner una multa. Entonces, esas son cosas que uno podría decidir. A falta de regulación, lo que uno puede hacer es utilizar esa falta de regulación en su favor, para que su café siempre sea bienveniente de las personas que siempre le son leales y que además tienen los valores que tiene su café, y entonces usted genera una comunidad que además podría ser de amigos y que siempre hablen bien de su lugar, aun cuando usted sea miembro de una marca, porque en algún lugar podría ser que un Starbucks sea mejor que otro nada más porque la gente sonríe más, le tratan mejor y porque la gente que está ahí es mucho más amable y mucho más constante que en otros. Porque cuando una concurrencia es poco constante puede volverse peligrosa también y además muy volátil en sus opiniones. Entonces son cosas que uno puede ir entendiendo acerca de estas cosas y además también entender que son softwares que ayudan pero que no lo hacen todo y que es la inteligencia humana la que decide qué hacer con todos los KPIs y con todo lo que hace, y no solamente con esas cosas que se le ocurren a la gente que piensa que es un videojuego. No es un videojuego,
son personas. Bueno, entonces, estas son cosas que hace el software de inteligencia artificial en un layer de programación que está puesto sobre una cámara, y la cámara podría tener, y el software podría tener muchos niveles de comprensión, y además lo que debería pasar es que debería haber una tabla de datos asociada que después el administrador o administradora pudiera leer y además manipular para hacer estadística. Manipular para hacer estadística quiere decir que manipular para generar... Bueno, hay gente que le asigna muy mala reputación a la palabra manipular. Manipular no quiere decir que usas a la gente de manera malintencionada. Manipular viene del latín manipulare y es de tus manos, usar tus manos para controlar algo. Entonces, manipular una base de datos no tiene, por favor, vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y lean todas las acepciones de manipular y utilicen la que sea más neutra, porque cuando uno habla en un entorno científico y académico, lo que pasa es que la gente no tiende a... la gente que entiende manipular de una manera negativa no estaría sentada en una conferencia que yo daría, y si estaría sentada ahí seguramente le vería la cara y diría, pues vayan a preguntarle qué hace aquí, porque seguramente va a decir pura mierda cuando se vaya. Entonces, esa gente no es bienvenida y además no es el mensaje para usted, porque usted no entiende qué es manipular una base de datos. Entonces, manipular una base de datos es utilizarla para generar los insights que uno necesita para administrar mejor y además para generar más output y sobre todo bienestar para toda la gente que trabaja en su negocio, porque si usted va todos los días, usted quiere que todo sea feliz. Entonces, lo que quiere es minimizar los malos momentos, es decir, los momentos en que hay usuarios enojados, en que hay usuarios beligerantes y además usuarios que podrían ser peligrosos, es decir, ladrones, estafadores ladrones y estafadores. Y también lo que querría es que los usuarios no pasaran demasiado tiempo en una fila, pero que también pudiera haber lugar disponible con una frecuencia lo suficientemente razonable para que la gente esté cómoda, pero para que usted también maximice su ingreso, y además también hacer su maniobra o su estrategia de administración lo menos visible posible, porque si lo hace visible, entonces usted se expone a demandas, denuncias y además también a la calumnia. Entonces, lo que tiene que hacer usted es no volverse un tirano o una tirana y sobre todo fijarse en cómo va a maximizar su output, es decir, el ingreso, porque para eso está usted ahí. Entonces, hay muchas formas de hacerlo y la mejor forma de hacerlo es generar gente motivada, que tiene mucha atención y que además entiende el negocio y que tiene la posibilidad de avanzar porque los pueden promover y además también les pueden empezar a enseñar cómo se utiliza esto de una manera productiva, armoniosa y cooperadora. Entonces, estas son las cosas que podría hacer el software y en algún momento, ya hablando del algoritmo y cómo podría ser la mejor cosa, es que tendría que tener otra capa de programación de análisis facial para ir generando un log de las personas que llegan, y además el log tendría que generar un ID y también tendríamos que saber si los identifica de manera estable, es decir, que si se cambian algo
y ya no los identifica de la misma manera, pues los usuarios no pueden saber que eso es lo que pasa si no saben que eso es lo que hay. Entonces, si no los identifica de la misma manera, es una cosa del software, no del usuario. No vaya usted a pensar que el usuario quiere engañar al software, porque entonces lo que pasa es que usted se vuelve pendejo y el usuario se vuelve muy enojado, porque usted empieza a decir que es malintencionado, porque no vaya a ser que se cambió porque vaya a saber. Entonces solo los nacos piensan así, y además esos son los que van destruyendo su negocio porque empiezan a hacer maniobras de celador y no de uno que vende placer en un café. Y además buenas experiencias porque hay gente que se hace amiga y que hace negocios y que además genera una comunidad alrededor de su café. Entonces, no sea usted paranoico, pero también apréndale a usar estas cosas, porque si no puede hacer que el mundo se vuelva más horrible y más degenerante, porque las cosas que puede llegar a decir alguien que no conoce cómo funcionan estas cosas son delirantes. Pero bueno, hasta luego, que les vaya bien, apréndanle y además búsquenle cuál es el mejor software, y además luego podemos hablar, voy a buscar algunas reseñas a ver si hay, y nos vemos pronto.